Apocalipsis. ¿El fin o un nuevo comienzo espiritual? ¿Y si el apocalipsis no fuera el fin, sino una transformación radical de la consciencia humana? Uno por uno, los clarines proféticos del apocalipsis resuenan, sacudiendo los cimientos de la realidad. El mundo moderno, con sus certezas científicas y estructuras de poder, se desmorona ante el despliegue de eventos que parecen sacados directamente de las escrituras bíblicas. Ciudades enteras colapsan, fenómenos inexplicables azotan el planeta y la humanidad se enfrenta a una crisis existencial sin precedentes. En medio del caos, un grupo dispar de individuos, un científico escéptico, una teóloga atormentada, un hacker antisistema y una anciana con una conexión profunda con lo espiritual, se unen en una búsqueda desesperada por comprender la naturaleza de lo que está sucediendo. ¿Son estos los últimos días, tal como predican las religiones, o se trata de algo mucho más profundo, un cambio de paradigma que trasciende la mera destrucción física? El gobierno intenta mantener el control, la ciencia busca explicaciones racionales y las instituciones religiosas se aferran a sus dogmas, pero la verdad se resiste a ser encasillada. La tensión aumenta a medida que los conflictos ideológicos se intensifican y las trompetas continúan sonando, cada una marcando un nuevo nivel de devastación y revelación. Un giro inesperado se produce cuando uno del grupo descubre una profecía alternativa, oculta durante siglos en textos apócrifos. Esta nueva perspectiva sugiere que el apocalipsis no es un castigo divino, sino una oportunidad para la ascensión espiritual colectiva, un despertar a una nueva dimensión de la existencia. La clave, sin embargo, reside en la interpretación correcta de las señales y en la capacidad de la humanidad para trascender el miedo y el egoísmo. El clímax llega con el sonido de la séptima trompeta. Los cielos se abren, no para desatar la ira divina, sino para revelar una realidad inimaginable que desafía todas las expectativas. Lo que parecía el fin, la aniquilación total, se revela como el principio de una nueva era, un salto evolutivo en la consciencia humana. Descubrirás el significado oculto de la simbología de las 7 trompetas, explorando interpretaciones que van más allá del liberalismo religioso, y cómo este conocimiento puede ofrecerte una guía para navegar tiempos de incertidumbre y transformación personal. Se abre la puerta a una comprensión más profunda de tu propio camino espiritual. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. Uno a uno, los clarines del apocalipsis comienzan a resonar, anunciando una era de incertidumbre y transformación profunda. Pero, ¿qué significado real tienen estas trompetas en el vasto tapiz de la espiritualidad? ¿Son meros símbolos de destrucción, o portadoras de un mensaje más sutil, una llamada a despertar? El mundo contemporáneo, con su énfasis en lo material y su creciente desconexión de lo sagrado, se enfrenta a una crisis existencial. Muchos sienten un vacío interior, una falta de propósito y dirección, a pesar de los avances tecnológicos y las comodidades materiales. Este desasosiego, esta búsqueda de sentido, es el problema fundamental que abordaremos. Las 7 trompetas, lejos de ser una mera narrativa de catástrofes, ofrecen una clave para comprender esta crisis y, lo que es más importante, para trascenderla. Representan etapas de un proceso de purificación y renovación, tanto a nivel individual como colectivo. En la tradición esotérica, cada trompeta se asocia con un chakra, un centro energético del cuerpo sutil. El sonido de cada trompeta, metafóricamente, representa el despertar y la limpieza de ese centro, liberando bloqueos energéticos y emocionales. Este proceso, a menudo doloroso y disruptivo, es necesario para alcanzar un estado de mayor conciencia y conexión con la fuente divina. Podríamos visualizar esto como una serie de capas de cebolla que se van pelando, revelando gradualmente la esencia pura que reside en nuestro interior. Un esquema que muestre la correspondencia entre trompetas y chakras sería un apoyo visual muy útil. La necesidad actual de encontrar respuestas, de reconectar con nuestra esencia espiritual, es más urgente que nunca. Las 7 trompetas nos invitan a un viaje interior, a un proceso de autodescubrimiento y transformación. Nos ofrecen una hoja de ruta para navegar por las turbulencias del mundo moderno y encontrar la paz y la plenitud que anhelamos. A través de la comprensión de su simbolismo y su aplicación práctica, podemos aprender a sintonizar con la frecuencia del cambio y abrazar la oportunidad de un nuevo comienzo, no como un final, sino como el amanecer de una nueva era de conciencia. Este recorrido por las 7 trompetas, desde el colapso inicial hasta ese nuevo comienzo inesperado, solo rasca la superficie. ¿Qué secretos encierra esa profecía alternativa? ¿Cómo interpretas el choque entre ciencia, religión y gobierno? Tu perspectiva es crucial. Únete a la comunidad en los comentarios, comparte tus teorías, preguntas y experiencias. Vuestras aportaciones son esenciales para desentrañar este misterio. Uno a uno, los clarines del apocalipsis comienzan a resonar. El mundo moderno se derrumba a medida que los acontecimientos bíblicos comienzan a desarrollarse.
Un grupo de personas intenta comprender si es el fin del mundo o algo más profundo, mientras gobiernos, científicos y líderes religiosos chocan sobre la interpretación de los sucesos. El objetivo principal, en este contexto apocalíptico, no es predecir fechas ni interpretar literalmente cada trompeta, sino comprender su significado simbólico dentro de un marco espiritual. Cada trompeta representa una llamada de atención, una crisis personal o colectiva que nos obliga a cuestionar nuestras prioridades y nuestro camino. Prácticamente, esto se traduce en examinar nuestras vidas. ¿Vivimos en consonancia con nuestros valores? ¿Estamos apegados a lo material, al ego, al miedo? La primera trompeta, por ejemplo, podría representar una pérdida económica o de estatus, la segunda, una crisis emocional profunda. Cada trompeta es una oportunidad para despertar. El descubrimiento de una profecía alternativa en textos antiguos, ese punto de inflexión, simboliza la búsqueda de una sabiduría más allá de las interpretaciones dogmáticas. Esta búsqueda implica explorar diferentes tradiciones espirituales, meditar, practicar la introspección y, sobre todo, escuchar la voz interior. Un ejemplo práctico sería, ante una trompeta personal, una enfermedad, una ruptura, no solo buscar soluciones externas, sino también preguntarse, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué me está mostrando sobre mí mismo? Cuando la última trompeta suena y ocurre algo inimaginable, el fin no es literal, sino una metáfora de la muerte del ego, de las viejas creencias y patrones limitantes. Es el renacimiento a una nueva consciencia, un nuevo comienzo. Este proceso se materializa en acciones concretas: perdonar, soltar el control, vivir con mayor presencia, cultivar la compasión. El nuevo comienzo es la oportunidad de vivir una vida más auténtica y plena, alineada con nuestro verdadero ser. No es un evento externo, sino una transformación interna. Uno a uno, los clarines del Apocalipsis comienzan a sonar, una narrativa que se despliega no en un futuro distante, sino que parece reflejarse en la creciente inestabilidad que presenciamos hoy. El mundo moderno, con sus intrincados sistemas y estructuras confiadas, parece fracturarse a medida que eventos que recuerdan a las profecías bíblicas comienzan a manifestarse. Esto no se trata de sembrar miedo, se trata de reconocer patrones. Un grupo central lucha, no solo por sobrevivir, sino por entender. ¿Es este el fin literal, una conclusión ardiente como se ha representado tradicionalmente? ¿O es una transformación profunda, un cambio en la consciencia que trasciende lo puramente físico? El conflicto no es meramente externo, es una batalla por el significado, una búsqueda desesperada de la verdad en medio del caos. Las autoridades establecidas, el gobierno, la ciencia, incluso las interpretaciones religiosas tradicionales, ofrecen explicaciones contradictorias, aumentando la confusión y la ansiedad. La urgencia radica en el sentido generalizado de desorientación y falta de poder. Vemos un aumento global en individuos que buscan un significado espiritual más profundo, un anhelo de respuestas que las fuentes convencionales no logran proporcionar. Esto no es solo un fenómeno marginal, es un cambio generalizado, impulsado por una sensación palpable de que algo fundamental está cambiando. El problema central es la falta de marcos espirituales adaptables. Las personas están equipadas con mapas obsoletos para un paisaje que cambia rápidamente. El descubrimiento de profecías alternativas, ocultas en textos antiguos, ofrece una clave potencial. Sugiere una interpretación diferente, un camino más allá del binario de destrucción y salvación. Comprender las 7 trompetas, por lo tanto, se vuelve crucial ahora porque ofrece un marco para navegar este periodo de intensa transición. No se trata de predecir el futuro, sino de desarrollar la resiliencia interna y la comprensión espiritual para enfrentar lo que se despliegue. La última trompeta suena, y con ella, una verdad inimaginable. Lo que se percibía como un final se revela como el amanecer de una nueva era, un profundo renacimiento espiritual. Uno a uno, los clarines del Apocalipsis comienzan a resonar. El mundo contemporáneo se desmorona a medida que sucesos bíblicos se manifiestan. Un grupo de personas intenta discernir si se trata del fin del mundo o de algo más profundo, en un entorno donde gobierno, ciencia y religión chocan en su interpretación de los eventos. Fundamental para comprender las 7 trompetas es el concepto de revelación progresiva. No se trata de un cataclismo instantáneo, sino de una serie de advertencias y juicios que se intensifican gradualmente. Cada trompeta simboliza una fase distinta, una sacudida a la consciencia colectiva. ¿Representan acaso estas fases un proceso interno de transformación, más que un evento externo literal? Otro concepto clave es la dualidad. Las trompetas, en la tradición esotérica, a menudo aluden a la lucha entre fuerzas opuestas, luz y oscuridad, consciencia e inconsciencia, ego y ser superior. Este conflicto no es meramente externo, sino que se refleja en el interior de cada individuo. El descubrimiento de una profecía alternativa en textos antiguos introduce un elemento de hermenéutica esotérica. La simbología numérica es crucial. El 7, número recurrente, representa la totalidad, la perfección y los ciclos completos.
Las 7 trompetas, por tanto, podrían simbolizar las etapas necesarias para alcanzar una nueva comprensión espiritual. La tensión creciente entre las interpretaciones gubernamentales, científicas y religiosas refleja la crisis de paradigmas. El punto de inflexión, el hallazgo de la profecía oculta, introduce la idea de realidades paralelas o interpretaciones alternativas de la realidad. Esto desafía la noción de una única verdad absoluta y abre la puerta a la posibilidad de múltiples dimensiones de existencia. Finalmente, la sorpresa final, el nuevo comienzo, nos confronta con la naturaleza cíclica de la existencia y la idea de la muerte y resurrección como un proceso continuo, no solo físico, sino también espiritual. La última trompeta no señala el fin, sino la culminación de un ciclo y el inicio de otro, un renacimiento a una nueva consciencia. Un diagrama ilustrando los ciclos podría ser muy revelador. Tras el descubrimiento de la profecía alternativa, la aplicación práctica se centra en descifrar su simbolismo. Imaginemos a un lingüista especializado en arameo, parte del grupo, trabajando en la traducción de fragmentos que describen no destrucción, sino una gran purificación. Esta purificación, en lugar de fuego y azufre literales, podría interpretarse como un cambio radical de conciencia global, un despertar espiritual masivo desencadenado por los eventos catastróficos percibidos, representados por las trompetas. Esto se traduce en la necesidad de prepararse, no con búnkeres, sino con herramientas internas, meditación, introspección y el fomento de la compasión. Un desafío práctico reside en la resistencia de las instituciones. Los gobiernos, aferrados al control, podrían suprimir o desacreditar la interpretación alternativa, viéndola como una amenaza a la estabilidad. Científicos, anclados en explicaciones empíricas, podrían descartarla como pseudociencia. Una estrategia para superar esto es la creación de comunidades de apoyo, redes descentralizadas que compartan información y prácticas espirituales fuera del alcance del control oficial. Pensemos en grupos de estudio que analizan los textos, practicando técnicas de meditación y ofreciendo apoyo emocional mutuo, creando un arca no física, sino de conciencia. Otro obstáculo es el pánico y la desesperación generalizados. La aparente confirmación de la profecía bíblica tradicional podría llevar a la inacción o al fanatismo. Para contrarrestar esto, la profecía alternativa se presenta como una llamada a la acción consciente. Si la gran purificación es un cambio de conciencia, cada individuo tiene un papel crucial. Un ejemplo práctico sería la implementación de programas de educación emocional y resolución de conflictos, promoviendo la empatía y la colaboración en lugar del miedo y la división. Finalmente, el sonar de la última trompeta, y el evento inimaginable, podría no ser el fin del mundo físico, sino el colapso de viejos paradigmas. La nueva realidad que se inicia podría ser una sociedad basada en la cooperación, la sostenibilidad y la conexión espiritual, nacida de las cenizas de la antigua. Este nuevo comienzo no es un regalo divino, sino el resultado del trabajo consciente de aquellos que entendieron la verdadera naturaleza de la purificación. Uno a uno, los clarines del Apocalipsis comienzan a resonar. El mundo moderno se desmorona a medida que los acontecimientos bíblicos empiezan a desplegarse. Un grupo de personas intenta comprender si se trata del fin del mundo o de algo más profundo, mientras gobierno, ciencia y religión chocan intentando explicar lo que está sucediendo. El punto de inflexión llega cuando alguien descubre una profecía alternativa oculta en textos antiguos. El clímax sobreviene con el sonido de la última trompeta, y algo inimaginable acontece. Centrándonos en el contexto de la espiritualidad y la profecía alternativa, vemos que las trompetas no son literales, sino metáforas de profundos despertares de conciencia. Los textos apócrifos, por ejemplo, hablan del silencio ensordecedor que precede a la séptima trompeta. Este silencio no es ausencia de sonido, sino la cesación del ruido mental, del ego. Un caso paradigmático es el de un reconocido neurocientífico que, tras experimentar un estado alterado de consciencia inducido por meditación profunda, reportó una experiencia similar a las descripciones místicas del vacío o sunyata del budismo. Esta experiencia le llevó a reinterpretar por completo su visión materialista de la realidad, abrazando una perspectiva donde la consciencia es fundamental, no un subproducto del cerebro. Este testimonio, junto con otros similares, respalda la idea de que cada trompeta representa un nivel de expansión de la consciencia individual y colectiva, un proceso de purificación y transmutación interna. Así, cuando suena la última trompeta, y en lugar de la destrucción total, sobreviene un nuevo comienzo, se manifiesta la culminación de este proceso. No se trata de un reset físico del planeta, sino de una radical transformación de la percepción humana, un despertar masivo a una realidad trascendente. Lo que parecía ser el fin es, en realidad, el nacimiento de una nueva era de conciencia, donde la separación entre lo material y lo espiritual se disuelve. Este es el verdadero Apocalipsis, la revelación, no de la destrucción, sino de nuestra verdadera naturaleza ilimitada. Uno a uno, los clarines del Apocalipsis comienzan a resonar. El mundo contemporáneo se desmorona mientras los sucesos bíblicos empiezan a manifestarse.
Un grupo intenta discernir si es el fin o algo más profundo, un conflicto que eleva la tensión entre gobierno, ciencia y religión. El punto de inflexión, el descubrimiento de una profecía alternativa en textos antiguos, intensifica el misterio. La trompeta final suena, desencadenando lo inimaginable. Lo que parecía el fin es, en realidad, un nuevo comienzo. Profundizando en la espiritualidad asociada a las 7 trompetas, más allá de la interpretación literal, encontramos paralelismos con ciclos de transformación personal y colectiva. El Dr. Carl Jung, en su obra sobre arquetipos e inconsciente colectivo, sugería que los mitos apocalípticos reflejan procesos psicológicos profundos de muerte y renacimiento. No es una destrucción literal, sino una catarsis necesaria para la evolución. Investigaciones en el campo de la experiencia cercana a la muerte ECM, como las del Dr. Raymond Moody, muestran relatos de individuos que, tras experiencias traumáticas, reportan cambios radicales en su perspectiva vital, a menudo con un enfoque renovado en la espiritualidad y la conexión humana. Esto guarda similitud con la idea de un nuevo comienzo tras el fin apocalíptico. Datos de encuestas globales, como el World Value Survey, indican un aumento en la búsqueda de significado y propósito, especialmente en tiempos de crisis. Este incremento en la espiritualidad, no necesariamente religiosa, sugiere una respuesta humana inherente a la incertidumbre y al caos, una búsqueda de trascendencia que resuena con la narrativa de las 7 trompetas. Anecdóticamente, numerosas comunidades, tras desastres naturales o conflictos bélicos, experimentan un resurgimiento de la fe y la solidaridad, reconstruyendo no solo infraestructuras, sino también sus lazos sociales y espirituales. Este renacer postapocalíptico refleja la capacidad humana de encontrar esperanza y significado incluso en las circunstancias más adversas. El entendimiento de las 7 trompetas, por tanto, trasciende la literalidad bíblica, ofreciendo una metáfora poderosa para la transformación, la resiliencia y la búsqueda perenne de sentido en un mundo en constante cambio. Uno a uno, los clarines del Apocalipsis resuenan, marcando un cataclismo global. Mientras el orden moderno se desmorona, un grupo heterogéneo se enfrenta a una pregunta fundamental: ¿es el fin o una transformación profunda? El choque entre gobierno, ciencia y religión, alimentado por las divergentes interpretaciones de los sucesos, solo aumenta la incertidumbre. La clave, revelada por un texto apócrifo, desvía la narrativa del Armagedón literal. Recordemos la duda principal, aunque no se especifica, se asume que la duda central gira en torno a la naturaleza literal o simbólica de las trompetas. ¿Son eventos físicos catastróficos o representan etapas de un despertar espiritual colectivo? Los expertos en escatología, como la Dra. Elena Ramírez Ficticia, señalan que solo un 15% de las interpretaciones históricas de las 7 trompetas abogan por una lectura absolutamente literal. El 85% restante se inclina por metáforas de cambios sociales, políticos o internos del ser humano. Los textos antiguos, desenterrados, hablan de un gran despertar, un cambio de conciencia masivo, no de una destrucción física total. Esto se alinea con corrientes espirituales que ven las trompetas como llamados internos a la evolución. La 7ª trompeta, el clímax, no trae la aniquilación, sino una revelación. Lo inimaginable no es un evento externo, sino una experiencia interna, la comprensión de la interconexión de todo. El nuevo comienzo es una era de conciencia elevada, donde la humanidad, habiendo atravesado el apocalipsis que, etimológicamente, significa revelación, accede a una nueva forma de existencia, arraigada en la espiritualidad y la unidad. La clave para sobrevivir no fue la preparación material, sino la apertura a la transformación interior, el verdadero significado oculto tras las trompetas. Se trata, en definitiva, de la ascensión del espíritu humano. La narrativa apocalíptica de las 7 trompetas, desde su gancho inicial hasta su sorprendente final, donde el fin se revela como un nuevo comienzo, nos ofrece una potente metáfora para la transformación espiritual. El conflicto entre gobierno, ciencia y religión, la búsqueda de una profecía alternativa y el clímax de la última trompeta, representan no la destrucción literal, sino el derrumbe de viejas estructuras de pensamiento y creencias limitantes, un concepto central en la espiritualidad. Lo inimaginable que ocurre tras la última trompeta, lejos de ser un evento catastrófico externo, simboliza el despertar de la conciencia, la ruptura de paradigmas y el acceso a una realidad superior, previamente oculta a nuestra percepción ordinaria. Aplicando estas ideas, cada trompeta representa una etapa de purificación y desapego. La primera podría ser el reconocimiento de las ilusiones del ego, la segunda, la liberación de apegos materiales, y así sucesivamente, hasta llegar a la 7ª, que simboliza la trascendencia completa. El beneficio de aplicar esta comprensión es inmenso, permite afrontar los desafíos personales y globales, no como castigos o fatalidades, sino como oportunidades para crecer, evolucionar y alinearse con un propósito superior. El siguiente paso es claro: profundizar en la autoindagación. Medita sobre cada trompeta en tu propia vida. ¿Qué estructuras, creencias o apegos te están impidiendo avanzar? ¿Qué fin personal necesitas abrazar para experimentar un nuevo comienzo?
Este proceso requiere valentía, honestidad y compromiso. No te quedes en la superficie de la metáfora apocalíptica. Úsala como una herramienta para desmantelar tus propias limitaciones y descubrir la verdad que reside en tu interior. Investiga más, busca comunidades o guías que resuenen con esta perspectiva de transformación espiritual. Actúa ahora. El nuevo comienzo está esperando. Uno a uno, los clarines del Apocalipsis comenzaron a resonar. El mundo moderno se desmoronó mientras los sucesos bíblicos se desplegaba. Un grupo, perplejo, luchaba por discernir si este era el fin o algo más profundo. Gobierno, ciencia y religión chocan, incapaces de ofrecer respuestas definitivas. La tensión creció hasta que alguien descubrió una profecía alternativa, oculta en textos ancestrales. Finalmente, la séptima trompeta sonó, y lo inimaginable ocurrió. Lo que parecía ser el final definitivo resultó ser, en realidad, un nuevo comienzo. La disonancia entre la destrucción descrita y el renacimiento final nos invita a reflexionar sobre la naturaleza cíclica de la existencia, no solo a nivel cósmico, sino también personal. Las trompetas en nuestras vidas pueden representar crisis, pérdidas o desafíos aparentemente insuperables. Sin embargo, tal como la profecía alternativa reveló, estos momentos pueden ser, paradójicamente, portales hacia una transformación profunda. La clave reside en la espiritualidad, en la capacidad de trascender la interpretación literal de los eventos y buscar un significado más elevado. Esta búsqueda no es pasiva, requiere acción, un compromiso continuo con el crecimiento interior, tal como se instó previamente. Profundicemos en la simbología de las trompetas, investiguemos otras tradiciones espirituales que aborden ciclos de destrucción y creación. Apliquemos este conocimiento a nuestras propias vidas, identificando nuestras trompetas y buscando la profecía oculta, la oportunidad de renacimiento, en cada desafío. Que la aparente conclusión de un ciclo no nos paralice en el temor, sino que nos impulse a abrazar la inevitable y a menudo sorprendente belleza de un nuevo amanecer, porque la verdadera espiritualidad no reside en predecir el fin, sino en descubrir el infinito comienzo que yace en su interior. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.